Buenos días. Vamos a transmitir la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina, para los hermanos que están conectados. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Recordemos que Pedro le escribe a un grupo de hermanos nuestros del pasado que ha tenido que huir de sus lugares en base a la persecución que hay sobre los cristianos, ¿sí? Nerón, de parte del Estado, comienza una persecución, comienza a perseguir a los cristianos de tal manera que es la persecución más fuerte que hasta ese momento había vivido el cristianismo. Siempre el cristianismo es perseguido, siempre, en toda la historia de la humanidad. Pero acá comienza la primer gran persecución. Y por ese motivo muchos de nuestros hermanos del pasado han tenido que salir de sus hogares para poder cuidar sus vidas o para poder cuidar su integridad física. Los que habían quedado en Roma, los que no habían llegado a salir, sufren de manera muy despiadada, son crucificados, son quemados vivos, son vestidos con ropas de animales para que los leones los coman. Es terrible, les quitan todas sus cosas. Entonces Pedro le escribe a un grupo de hermanos que huye de esto. Pedro va a permanecer en Roma, pero Pedro le escribe a un grupo de hermanos que huyó de esto. Y a ellos, Dios a través de Pedro les quiere dejar cosas muy claras. Una de las cosas que les quiere dejar de manera muy clara es el valor de la salvación. Y hace una gran exposición sobre la salvación en 1 Pedro 1, 3 al 12. Y vemos cómo una y otra vez Dios a través de Pedro llama a estos hermanos a valorar la salvación, a valorar lo que Cristo hizo a favor de ellos. Y en 1 Pedro 2, 1 al 3, vimos cómo comenzó ese segundo capítulo y los vuelve a identificar. Pedro les dice, para aquellos que probaron la bondad del Señor, y les dice dos cosas al mismo tiempo: deseen alimento espiritual y rechacen el pecado. Básicamente, nuestra identidad como cristianos, al igual que la de estos hermanos del pasado, tiene que ver con esto. Somos los que probamos la bondad del Señor, hemos comprobado y conocemos cuán bueno es el Señor, y en base a eso nosotros tenemos que desear por un lado el alimento espiritual y por otro lado rechazar el pecado. Y ahora en el versículo 4 vamos a ver cómo también tenemos que acercarnos a Cristo. Es como que vamos ampliando nuestra identidad en Cristo. Pedro quería que estos hermanos del pasado tuvieran muy clara su identidad en Cristo y también fue escrito para nosotros. Entonces nosotros en nuestra situación podemos también ser bendecidos comprendiendo lo que Dios a través de Pedro le decía a estos hermanos y ver que también es para nosotros. Entonces leo 1 Pedro 2, 1 al 3 primero, pero hoy nos vamos a encontrar con el 4 y el 5. 1 Pedro 2, 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezca para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y ahora pasamos al pasaje en el cual nos vamos a centrar ahora. Dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vemos como antes había dicho desechando todo el pecado, deseando el alimento espiritual puro, y aquel 4 comienza así, viniendo a Él. Ese es un punto clave, viniendo a Él. No se está refiriendo, recordemos que le habla a hermanos creyentes ya, entonces no se está refiriendo a ir a Él para salvación, sino para santificación. Comprender que vamos avanzando hacia Él, nos vamos, en cordobés básico nos vamos arrimando. ¿Pero en qué? En semejanza. Vamos acercándonos a Él, vamos a Él para pareciéndonos más a Él en realidad. Esa es la idea que Dios quiere que le quede clara a estos hermanos. Vamos a Él. Ya somos salvos, ya estamos en Él, pero cuando somos salvos también estamos camino a Él. Estamos pareciéndonos cada día más a Él, en semejanza. Y segundo, se van a establecer dos focos paralelos entre el 4 y el 5. ¿Sí? ¿Cuáles son estos focos paralelos? Jesús y los cristianos. Hay dos paralelismos. Jesús es una piedra viva y nosotros también. Ese es uno de los paralelismos.
Entonces vemos cómo en el 4 el foco está sobre Jesús y en el 5 está el foco sobre los cristianos, ¿sí? Y dice que Jesús es una piedra viva. Y en el 5 dice que nosotros también. Entonces está hablando de elementos de construcción, de edificación espiritual. Está haciendo una metáfora, pero no está diciendo que somos piedras de un templo solamente, sino que dice que somos una piedra viva. Entonces está dando, por un lado, un contraste con el templo antiguo, que era de piedras muertas, pero también está diciendo que somos vivos, somos conscientes, somos intencionales a la hora de edificar esto. Y también Jesús es expresado ahí en el 4 como desechado por los hombres, pero escogido y precioso frente a Dios. Y nosotros también somos así. ¿Se acuerdan al principio, en el 1 y 2? Pedro había dicho algo similar de los cristianos. Expatriados, extranjeros, peregrinos, pero elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo, bendecidos por la obra de Cristo. Entonces, fíjense qué paralelos se ponen. Se ponen por un lado de que Jesús es piedra viva y los cristianos también. Y también se dice que Jesús es desechado por los hombres y los cristianos también, pero que es valorado por Dios y los cristianos también. Entonces podemos ver el primer punto, Jesús como piedra viva. El domingo que viene vamos a ver lo más importante de esta función única y fundamental en esta edificación espiritual que tiene Jesús, lo de la piedra angular. Eso lo vamos a dejar para el domingo que viene. Pero también Él es parte de una edificación y es una parte consciente y voluntaria de esa edificación. Es una metáfora, y vuelvo a insistir, contrasta. ¿Con qué contrasta? Con las piedras muertas. La construcción de la cual Jesús forma parte es diferente a otras construcciones. Es algo que está vivo. Es el templo de Dios. Y también dice que fue desechado por los hombres. ¿Por qué fue desechado por los hombres? Fue desechado por los hombres porque no les gustó que viniera a enseñarles y señorearse sobre ellos. Jesús vino a presentarse como el Señor, se vino a presentar como el Maestro, se vino a presentar como Dios. Y los hombres, los humanos, generalmente le desechan, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren eso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren una especie de Papá Noel del cielo? ¿Quieren una especie de genio de la lámpara que venga a solucionarles la vida? ¿Que venga a tirarles regalos del cielo? Entonces es natural que al ver a Dios la gente le rechace. Y Jesús es Dios y nos ha dado a conocer a Dios. Entonces vemos que Jesús fue rechazado. ¿Pero por qué fue rechazado? Porque no era como ellos querían. Quieren un Dios, la mayoría de las personas quieren un Dios que se parece a uno mismo. No quieren un Dios diferente. Quieren un Dios que avale nuestra propia voluntad. No quieren un Dios que imponga su propia voluntad. Y esta es una gran diferencia dentro de la humanidad. Los que aceptan a Dios como Dios y los que no aceptan a Dios como Dios, sino que quieren que sea una especie de genio de la lámpara o una especie de Papá Noel del cielo, o prefieren no aceptarlo. Pero básicamente esas dos cosas suceden. Entonces, vemos que a pesar de ser desechado por los hombres, Jesús es valorado por Dios. Es valorado por Dios. Dice que es elegido y precioso a sus hijos. En varias ocasiones en el Evangelio vemos que hay una señal sobre Jesús, por ejemplo en el bautismo, también en la transfiguración, donde Dios dice que ese es su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Y está repitiendo lo que ya había dicho en Isaías 42:1, donde dice de su siervo que es su escogido, en quien su alma se complace. Entonces vemos que por un lado, la mayoría de los humanos rechazan a Dios, pero vemos por otro lado que la mayoría de los humanos rechaza a Jesús, y por otro lado vemos que Dios Padre ama a Jesús y lo ve como valioso, lo valora, lo ve como precioso. ¿Y en qué radica esa preciosidad de Jesús? En que complace a Dios Padre. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nosotros vemos a Jesús. Varios de nosotros hemos leído el libro ¿Eres realmente cristiano? Y una de las preguntas que hace, o uno de los puntos que pone, dice, no sos cristiano solo porque te cae bien Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos frente a Jesús? ¿Cuál es la valoración que tenemos? ¿A cuál se parece más? ¿A la del mundo,
que no acepta que Dios le imponga su voluntad, no acepta que Dios sea Dios y que sea superior a nosotros, sino que el mundo quiere que Dios sea un compinche, alguien que le haga la gamba, alguien que le solucione mágicamente la vida, alguien que le tire un centro. O aceptamos a Dios como aquel que reina sobre todo y aceptamos sus propósitos y designios para nosotros, incluyendo sus mandamientos, incluyendo sus principios de vida, lo que Él nos enseña sobre cómo vivir. ¿A quién nos parecemos más a la hora de enfrentarnos a Jesús? Nos enfrentamos a Jesús y lo vemos como el mundo lo ve y lo rechazamos, incluso viniendo a la iglesia, incluso cantándole. Pero ¿es realmente en la práctica nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador? ¿O lo vemos como Dios lo ve? ¿Vemos a Jesús como Dios lo ve? ¿Cómo lo ve Dios a Jesús? Como alguien que complace su alma. Jesús, ¿complace tu alma? ¿Es suficiente Jesús para vos o necesitas de otra cosa? ¿Es suficiente Jesús o necesitas que también aparezca el genio de la lámpara? ¿Es suficiente Jesús o también necesitas que de alguna manera Dios sea tu compinche, tu gamba? No quita el amor de Dios, pero sí tenemos que tener presente esto. ¿Cómo valoramos a Dios? ¿Lo valoramos solamente porque nos bendice o lo valoramos porque Él complace nuestra alma? Entonces, frente a esta pregunta de cómo vemos a Jesús, ¿lo vemos como los humanos, la mayoría de los humanos lo ve, o lo vemos como Dios lo ve? Esta pregunta es respondida y es reflejada en el trato que le damos a Jesús, a su reino, a su palabra, a su pueblo. No queda en un plano poético, sino en algo tangible y visible. Nuestra madurez espiritual puede verse en nuestra valoración de Cristo. Nuestra madurez espiritual, lo repito, puede verse en nuestra valoración de Cristo y de lo suyo, de manera concreta, tangible, no meramente poética. Podemos cantar un montón, podemos emocionarnos un montón, pero ¿es Jesús aquel en quien se complace nuestra alma? Porque a medida que vamos creciendo en la fe, aprendemos a ver a Jesús de esa manera. ¿O es Jesús como lo ve el mundo? Alguien que no es digno de ser obedecido, alguien que no es digno de ser alguien de quien se aprende. ¿Cómo vemos a Jesús? Entonces, Pedro le escribe a estos hermanos del pasado diciendo que acercándose a Él, ir creciendo en semejanza con Él, también podemos seguir aprendiendo acerca de nuestra identidad, ¿sí? Nuestra identidad. Y en el 5 habla de la identidad de los cristianos. Fíjense, 1 Pedro 2, 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense que comienza con una palabra que usamos mucho, pero deja de manera muy clara que también nosotros ¿qué? También somos piedras vivas, somos como piedras vivas. Ambos, Jesús y nosotros, somos como piedras vivas. Es una metáfora, no somos piedras. Sí estamos vivos, pero es una metáfora. Y ambos, tanto Jesús como nosotros, en similitud y contraste con las piedras del templo de piedra. ¿En qué hay similitud? En que somos parte de una edificación superior a nosotros, en que somos parte de eso que contiene la presencia de Dios. ¿Y en qué hay contraste? En que las piedras del pasado estaban muertas y nosotros no. Somos piedras vivas. Entonces, vemos esta metáfora paralela. También somos materiales de construcción, también estamos integrados a otros, también somos conscientes e intencionales. Fíjense que está dando esta metáfora de una manera muy clara. Esto funciona y esta parte de nuestra identidad se expresa solamente si estamos integrados a otros. Si no, no estamos construyendo, no somos parte de una construcción. Una pared es un conjunto de ladrillos, pero un ladrillo solo no es una pared. Entonces, comprender que hoy la iglesia es el templo del presente. Dice, habla de piedras vivas, ¿sí?
Es parte de algo mayor que lo individual, parte de algo superior y más valioso, parte de una edificación conjunta, parte de la casa espiritual de Dios, y el templo divino contemporáneo es la iglesia. Y de nuevo, no nos referimos al edificio, nos referimos al conjunto de santos que viven en armonía para gloria de Dios y edificación de su pueblo. Nosotros vimos cuáles eran los templos donde Dios habitó. Habitó en el Edén, habitó en el tabernáculo, habitó en el templo, habitó en Jesús encarnado, y hoy habita en su pueblo, en la iglesia. Y somos templo del Dios vivo. Es verdad que somos templo del Dios vivo a nivel comunitario, y es también verdad que somos templo del Dios vivo a nivel individual. Eso es verdad. Pero en esta metáfora, el énfasis está en lo comunitario. ¿Sí? Y en 1 Corintios 3:16, Pablo le dice a los creyentes, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces Pablo, hablando a la comunidad en 1 Corintios 3:16, le dice, ustedes son templo de Dios. Por eso nosotros los creyentes no entramos ni salimos de la presencia de Dios, porque vivimos constantemente en la presencia de Dios. Y tener una noción correcta de esto cambia nuestras vidas, porque estamos siempre en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Y en el nuevo pacto Dios llegó para quedarse. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, llegó para quedarse y vive en nosotros. Podemos en algunos momentos ser más conscientes de esto, pero nunca salimos de la presencia de Dios. Nunca vamos a salir de la presencia de Dios. Sino que cada día seremos más conscientes de eso. Incluso en algún momento esto será pleno. Pero una vez que somos parte de la familia de Dios, en este pacto, nunca más saldremos de la presencia de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vivimos en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos su templo. Y no se va a ir de ahí. Se habrá ido del Edén, se habrá ido del tabernáculo, se fue luego en el tiempo de Ezequiel aparentemente del templo. Jesús encarnado en él vivió en plenitud. Pero una vez que Jesús encarnado se fue, el templo del presente es la iglesia. Somos cada uno de nosotros piedras vivas de esa edificación. Entonces tenemos que aprender a hacernos cargo de esta identidad. Al mismo tiempo, esto pasa en lo comunitario, pero también pasa en lo individual. Entonces, en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Acá en 1 Corintios 6, 19 al 20, vuelve a decirlo, pero ahora está hablando de manera individual. ¿Cómo esto de ser? Primero lo dijo de manera general, comunitaria, son templo de Dios. Pero ahora dice, cada uno de ustedes es templo de Dios, y cada cuerpo es el templo de Dios. Cada uno de nosotros es templo de Dios. Y acá es donde podemos ver cuánto valoramos a Jesús o no. Porque dice, no se pertenecen más a ustedes mismos. Y hay gente que quiere ir a Cristo, pero quiere seguir perteneciendo a sí misma. Hay gente que quiere decir, bueno, yo quiero ir a Jesús, pero quiero que mi vida sea mía. Eso es gente que no está valorando a Cristo. Eso es gente en la cual su alma no es complacida en Cristo. Esa es gente que valora a Cristo como lo valora el mundo. Quiere que sea su amuleto, le traiga buena suerte o algo parecido, cristianizado. Pero dice, ustedes son templo de Dios, su cuerpo es templo de Dios. No se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque fueron comprados. Fueron comprados. Entonces, los cristianos verdaderos saben que no se pertenecen más a sí mismos. Entonces, aunque tienen ideas, aunque tienen proyectos, aunque tienen nociones, conceptos, todas esas cosas tienen que ir a la luz de la palabra, porque ahora Cristo es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro dueño, es nuestro Maestro. Y de esa manera nosotros vemos cuando hay madurez en el cristiano y cuando no. O cuando podemos sospechar de falta de vida espiritual en la persona. Porque la persona inmadura o que todavía no recibió a Cristo, se cree dueña de sí misma. Entonces establece sus pasatiempos, sus hobbies, sus trabajos, su idea de ser mujer, su idea de ser varón, su idea de ser esposo, esposa, su idea de ser padre, de ser hijo. Lo establece según sus propios conceptos y no según lo que Dios dice. Pero nosotros somos parte del pueblo de Dios, de un reino que no es una democracia, es un reino, una monarquía, y no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Y esto puede sonar muy duro, y es duro, es verdad.
pero es cierto. Y siempre lo que Dios dice que es mejor para nosotros termina siendo lo mejor para nosotros. Solo tenemos que tener paciencia. Y uno puede decir, pero estoy grandecito para que alguien me diga qué tengo que hacer. Y es verdad que a veces nos sentimos así. Pero esa es la experiencia humana desde el principio. Más de una vez tus padres te habrán dicho, cuando seas grande vas a entender. Y después cuando fuiste un poco más grande entendiste que muchas de las cosas que ellos decían eran ciertas. ¿Y por qué Dios no te puede decir, cuando madures vas a entender? ¿Por qué Dios no te puede decir, cuando llegues al cielo vas a entender? Entonces es una cuestión de humildad, bajar la cabeza y decir, sí, lo que Él dice, aunque yo no lo entienda todo, de verdad es lo mejor incluso para mí. Entonces tener paciencia y tener fe y esperanza en que lo que Dios dice es lo mejor siempre. Y acá se divide el agua, creyentes de verdad y creyentes de mentira. Los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador y aquellos que simplemente quieren huir del infierno porque no les gusta la idea de infierno, pero no les gusta el cielo porque en el cielo Dios va a reinar por siempre. Y no les gusta que Dios les diga qué hacer. Entonces acá se divide y tenemos que ser muy honestos frente a nuestra propia vida. ¿Qué somos? Si sos un verdadero creyente te estás acercando a Él y te vas pareciendo a Él. Y dentro de parecerte a Él, sos una piedra viva, o sea, formás parte de algo más grande que vos, de algo más importante que vos. No te perteneces más a vos mismo. Imagínate que una piedra muerta dijera, no me gusta esta pared, me voy. ¿Cómo estarían las paredes de todos lados? La verdad que el ladrillo de arriba me está molestando, no me gustó cómo me saludó esta mañana. Capaz que el de esta mañana tiene astigmatismo, no trajo los lentes y no te saludó porque no te veía bien. Pero imagínate si cada piedra muerta pudiera revelarse como los cristianos muchas veces se revelan a la edificación a la que pertenecen. Imagínate lo que sería. La iglesia local también es un cuerpo. Imagínate que de golpe tu mano dice, la verdad que hoy me sentí medio el vicio, me voy. Y se va tu mano izquierda porque no lo usás igual que la derecha y te ofende que la derecha sea más usada. ¿Qué le vamos a hacer? O lo que dice Pablo en 1 Corintios 12. No, la verdad que no necesito porque soy ojo y no necesito la oreja. No, tenemos que madurar esas cosas. Tenemos que madurar. Somos parte de algo. Somos parte de algo. Y ser parte de algo tiene muchas implicancias. Y una de las mayores cosas es ver a Jesús como aquel que complace nuestra alma, así como lo ve Dios. Y acá en el 1 de Pedro 2, 5, lo vuelvo a leer, también ustedes, haciendo referencia a Cristo, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, ¿cuál es el propósito? Recordemos que cuando vemos un para en el texto, tenemos que pensar en propósito, es algo muy útil. Dice, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, o sea, tenemos que seguir siendo edificados, para un sacerdocio santo. Ahí está el propósito, un sacerdocio santo. ¿Y cómo se expresa? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dice, son piedras vivas, son edificados como casa espiritual, ¿pero para qué? Para un sacerdocio santo. ¿Y para qué son sacerdotes? Para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces podemos ver en la Biblia 5 características de nuestro sacerdocio. 5 características de nuestro sacerdocio. El primero es más fácil, la primera característica. Dijo que era un sacerdocio santo. Entonces, ¿cómo nuestro sacerdocio, cómo debe ser? Santo, santo. Con todo lo que eso implica, recordemos, ¿no? Nos apartamos del pecado, nos consagramos a Dios, buscamos rectitud moral y buscamos ser leales a Dios. Básicamente esa es una descripción muy rápida de la santidad. Me aparto de algo, pero me aparto para algo. Me consagro a Dios y me voy dedicando cada vez más a Dios. Y es santo. Y esta santidad tiene que ver con esta consagración también. No solo apartarme de lo que Dios dice que está mal, de lo que es el pecado, sino también acercarme para la consagración, para un uso santo. Entonces Romanos 6:22 dice que somos hechos siervos de Dios. Romanos 6:22 dice, somos siervos de Dios. Entonces vos en tu currículum podemos poner un montón de cosas que sos, pero nunca tenés que olvidar tu identidad. Sos siervo de Dios. ¿Qué es un siervo?
El que sirve, el que es útil a Dios. El que no sirve, no sirve. Pero ya nuestra identidad es ser siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Y ahí vemos cómo somos un sacerdocio santo, consagrado a Dios. Somos siervos de Dios. Primera característica de nuestro sacerdocio, santos, o sea, consagrados, dedicados a Dios. Segunda característica de nuestro sacerdocio, es algo muy loco, que somos los sacerdotes, pero también somos el sacrificio al mismo tiempo. ¿Se acuerdan Romanos 12:1? Que dice que nos tenemos que presentar a nosotros mismos, ¿cómo qué? Como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Entonces, sucede que tenemos varias metáforas y tratamos de que nuestras neuronas no exploten, pero no somos parte de un templo muerto, de piedras muertas, sino que somos parte de un templo vivo, donde Dios vive, y somos piedras vivas. Y también somos parte de un sacerdocio, y ese sacerdocio santo. Pero al mismo tiempo, no solo somos sacerdotes, sino que somos el mismo sacrificio. En el pasado, ¿qué hacían los sacerdotes? Llevaban sacrificios. ¿Qué mataban? Una oveja, mataban una paloma. Según las leyes del Antiguo Testamento, ellos ofrecían un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser sin defectos, ese sacrificio tenía que ser total. ¿Y qué dice Dios a través de Pablo en Romanos 12:1? Preséntense a ustedes mismos como sacrificio. O sea que me puedo agarrar de la oreja, de acá del hombro, y me llevo para presentarme a mí mismo frente a Dios como un sacrificio. No voy a buscar al otro para llevarlo a las orejas y decir, che, te traje un sacrificio, está medio, más o menos. Sino que uno mismo se presenta a uno mismo frente a Dios. Entonces, esta es una particularidad de este sacerdocio, santo, y también somos nosotros el mismo sacrificio. Somos sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Otra característica, la tercera característica del sacerdocio nuestro, es que somos los sacerdotes, pero presentamos también a otros como ofrenda a través del ministerio. ¿Sí? Pablo en Romanos 15:16 dice que él le hace una ofrenda a Dios de los gentiles con el propósito de que sea aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo acá en Romanos 15:16? Que presenta a otros como ofrenda, pero no como se presenta a sí mismo, sino que su obra ministerial está brindada a Dios como una ofrenda santa a Dios, que busca que sea aceptable. Entonces vos como sacerdote, primero, tenés que crecer en santidad. Segundo, tenés que presentarte vos mismo como un sacrificio. Tercero, tenés que tener vida ministerial. Puede ser formal o informal, pero tenés que presentarle a otros como una ofrenda a Dios. Si sos hermano mayor, podés contemplar a tus hermanos menores. Si sos hermano menor, podés contemplar a amigos. En cualquier ámbito donde vos puedas ser de influencia, que sea una influencia en función de que otros conozcan y se parezcan más a Jesús. Si sos esposo, tenés que presentar de esa manera a tu esposa, a Dios. Si sos padre, tenés que presentar a tu familia de esa manera. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestro círculo de influencia, tenemos que presentar a esas personas a las cuales influenciamos, de manera formal o informal, a Dios. ¿Pero de qué manera? De que ellos vayan conociendo y creciendo en semejanza a Cristo también. Esa también es una ofrenda que presentamos en nuestro sacerdocio. No presentamos a ellos como un sacrificio, sino que nos presentamos a nosotros como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Pero los otros los presentamos como una ofrenda. Señor, esto es lo que hago por vos. Nuestra vida ministerial es parte de nuestro sacerdocio. Sea formal el ministerio o sea informal, pero es parte de nuestro sacerdocio. Ese es el tercer punto. Presentamos a otros como ofrenda a través del ministerio. Cuarto punto, somos los sacerdotes y presentamos nuestras buenas obras como ofrenda también. En Hebreos 13, 15 al 16, habla de ofrendas que presentamos también que son buenas obras. Por ejemplo, menciona alabanza a Dios, que es fruto de labios que confiesen su nombre, y también menciona hacer bien y ayudar a otros. El cristiano es sacerdote, y como sacerdote tiene que ser santo, tiene que ser sacrificio al mismo tiempo, tiene que presentar ofrenda ministerial, y tiene que presentar como ofrenda también buenas obras. Dentro de esas buenas obras está la alabanza, dentro de esas buenas obras está hacer el bien y ayudar a otros. Tu sacerdocio tiene que ser completo. Estoy viendo algunos pasajes nomás que muestran cómo en el sacerdocio podríamos hablar mucho más de esto. Pero si vos
perdés de vista hacer el bien y hacer buenas obras, tu sacerdocio está incompleto. Tu sacerdocio debe ser completo. Tenés que hacer el bien. En otro momento Pablo dice, venzan al mal con el bien. Tenés que hacer el bien. En otro momento Pablo dice, no se olviden de ayudarse unos a otros. Primeramente los de la familia de la fe. Ayúdense, ayuden al otro, ayuden al prójimo. Entonces dice ahí que son ofrendas también a hacer el bien y la ayuda mutua. Entonces, primer punto de las características de nuestro sacerdocio. Somos santos, consagrados, dedicados a Dios. Segundo punto, somos los sacerdotes, pero también somos el sacrificio al mismo tiempo. Tercer punto, somos los sacerdotes, pero también presentamos a otros como ofrenda a través del discipulado, del ministerio, de la predicación, del evangelio. Cuarto punto, somos los sacerdotes, pero también presentamos a nuestras propias buenas obras como ofrenda. Son ofrenda a Dios. Quinto punto, somos los sacerdotes y siempre tenemos que tener en nuestra mirada a nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, como ejemplo de vida completa. Jesús es nuestro ejemplo. En otro momento Pedro va a decir que debemos pisar sobre sus pisadas, andar sobre sus huellas. Somos sacerdotes, pero no para hacer la nuestra, sino para imitar a Jesús como modelo de vida. Entonces, en Hebreos 12, 1 al 4, no lo voy a leer, pero ahí habla de que tenemos que tener los ojos en Jesús, que es el autor, el perfeccionador, el consumador de nuestra fe. Y en el 3 dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Somos sacerdotes que si dejamos de mirar a nuestro gran sacerdote, nos cansamos y nos desanimamos. Mucha gente tiene estos bajones en el cristianismo porque ha dejado de mirar a Cristo. Mucha gente deja de ofrecer un sacerdocio, ¿cómo es? Santo, con sacrificio, presentándose a uno mismo como sacrificio, con vida ministerial, presentando a otros como una ofrenda, con buenas obras presentadas como ofrenda. Y todo esto se cae, ¿por qué? Porque muchas veces perdemos de vista a nuestro sacerdote. Entonces el escritor de Hebreos dice, considérenlo a aquel que soportó todo eso. ¿Para qué? Para que su corazón no se desanime, para que no se cansen. Para que no se cansen. ¿Es la vida espiritual cansadora? Es esforzada, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al ver a Jesús tus fuerzas se renuevan. Al ver su ejemplo tus fuerzas se renuevan. Entonces comenzás a ver que cuando vos lo estás mirando a Jesús, se hace realidad lo que Jesús dijo de sí mismo. Mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Entonces muy esforzada la obra ministerial, es muy exigente, es muy sacrificial la vida cristiana. Pero mientras vos tengas los ojos en Jesús, no te cansás ni te desanimas. Cuando vos retirás los ojos de Jesús, te cansás y te desanimas. Por eso el escritor de Hebreos lo dice de manera tan explícita y tan clara. Miren, consideren a aquel que soportó todo eso. ¿Para qué? Para que no se cansen y no se desanimen en su corazón. ¿Cuál es la clave para no cansarme a pesar del sacrificio? ¿Cuál es la clave para no cansarme ni desanimarme a pesar del esfuerzo? ¿Cuál es la clave para no desanimarme al ver que no son los frutos que yo quiero ver? Que estoy mirando a Jesús. No recibo mis fuerzas, ni vos tampoco, ni recibís tu ánimo en tu corazón por ver la tierra. Vos recibís ánimo y fuerzas por ver a Jesús. Mucha gente espiritualiza situaciones de abandono de iglesia, de ministerio, de cosas así, diciendo, pasa que los frutos no son los que yo quiero ver. Imagínate si Jesús tuviera los ojos nuestros, porque estoy seguro que Jesús vio los frutos que quería ver, porque sus planes son perfectos y no se frustra, pero a nuestros ojos Jesús dejó 11 discípulos. Y uno diría, pero sos el mejor maestro de la historia del universo. Sos Dios encarnado. Sos el que habla de manera perfecta las palabras del Padre. ¿Cómo puede ser que solo 11? Yo de vos, Jesús, me voy a otro lado porque está fracasando. Pero nuestro ejemplo es no mirar con ojos terrenales, sino mirar con ojos espirituales. ¿Acaso esos 11 no trastocaron el mundo? ¿Impactaron el mundo? ¿Acaso no somos fruto de la predicación de ellos?
Entonces ver que Jesús se presenta a sí mismo como alguien que pone un yugo sobre nosotros, el yugo da dirección y pesa, pero dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, que es liviana su carga. Pero ¿cómo? ¿Cuándo se hace fácil y liviana? Cuando lo estoy mirando a Él. El escritor de Hebreos lo tenía muy claro y dice, miren a Jesús para que no se desanimen, para que no se cansen. Miren a Jesús. Entonces a lo mejor vos estás sufriendo porque en tu familia no ves los frutos que querés ver. A lo mejor estás sufriendo porque en tu entorno no ves los frutos que querés ver. Y está bien que de alguna manera sufras para que vos a eso lo traslades a oración, a mejorar algunas cosas. Pero no te desanimes, no te canses de hacerlo. ¿Y cómo hago para no desanimarme y no cansarme? Considero a aquel que soportó toda esa hostilidad a favor mío. Cuando yo dejo de considerarle a aquel, cuando yo dejo de mirar a Jesús, me canso y me desanimo. Entonces, vemos nosotros 5 características de nuestro sacerdocio. Somos santos, consagrados a Dios, dedicados a Dios. Somos sacerdotes y sacrificio al mismo tiempo. Somos sacerdotes y presentamos a otros como ofrenda a través del ministerio. Somos sacerdotes y presentamos nuestras buenas obras como ofrenda. Y somos sacerdotes, pero siempre tenemos que tener en mente a nuestro gran sumo sacerdote, porque Él es nuestro ejemplo y verle a Él, contemplarle a Él, es nuestra fuente de ánimo y de fuerzas. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si sos cristiano, estás acercándote a Jesús progresivamente. Vieron que comenzó así el pasaje, acercándonos a Jesús. Al acercarnos a Jesús nos asemejamos a Él. ¿En qué nos asemejamos? Somos piedras vivas, o sea, somos partes conscientes e intencionales de una edificación espiritual superior a nosotros mismos. Somos eso. Segundo punto, así como Jesús somos despreciados por los hombres del mundo, pero recordemos que somos elegidos por Dios. Y tiene que importarnos más lo que Dios diga de nosotros que lo que el mundo diga de nosotros. Y aguantar. Porque la definición que el mundo arroje sobre nosotros es temporaria, pero la definición que Dios arrojó sobre nosotros es eterna. Y eso nos da ánimo, nos da fuerza. Y el último punto, somos sacerdotes santos dedicados a Dios. Somos sacerdotes santos. Hablamos de 5 características del sacerdocio nuestro, pero no las voy a repetir. Pero recordar esto, que al acercarnos a Jesús nos asemejamos a Él. Piedras vivas, despreciados por los hombres, pero elegidos por Dios. Sacerdotes dedicados a Dios. Y quiero cerrar con esta idea. Dios te da sentido existencial. Dios te da propósito. Muchísimas de las depresiones en los humanos vienen por no saber cuál es el propósito de la vida. El cristianismo, bien entendido, es el propósito de Dios para sus hijos. Tenemos que averiguar cuál es el propósito de Dios. Y acá nos dijo, somos parte de algo. Somos piedras vivas. Aunque nos desprecien los hombres, somos elegidos por Dios. Y somos sacerdotes de Dios. Entonces, todas esas depresiones que nacen por no encontrar un sentido existencial, un propósito, nacen por no conocer a Dios. Fuera de Él, fuera de sus planes, no hay plenitud para el humano, no la hay. Dios nos diseñó para que encontremos nuestra plenitud en Él. Nosotros, en lugar de rebelarnos a Él, tenemos que aprender a amigarnos a Él y someternos a Él. Y es una idea contraria a la popular. La popular dice, voy a encontrar mi propósito cuando yo sea rebelde. Pero es triste que muchos tengan que darse la cabeza contra la pared para que al final de sus años vean que no tenían sentido, no tenían propósito, no tenían sentido existencial. Eran gente sin propósito. ¿Por qué? Porque se rebelaron a Dios. Y en la Biblia no hay ateos, en la Biblia hay necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero él sabe que hay Dios, dice Romanos 1. Pero se niega a reconocerlo como Dios. Pero yo te quiero hacer otra pregunta. ¿De qué te sirve reconocer la existencia de Dios si no lo reconoces como Él es? Ah, ahí está Dios, bárbaro. Sí, bueno, pero ¿qué es? Es Dios. ¿Y de qué es digno? ¿No es digno de dirigir tu vida? ¿No es digno de poner la plenitud con la que Él quiere llenarte de paz, llenarte de tranquilidad a pesar de las tormentas? Que toda esa paz y tranquilidad, Él no es digno, no tiene derecho a ponerlo en Él, a todas esas bendiciones para vos.
Él te llama y te dice, vení a mí. En mí vos tenés propósito. En mí todas las cosas que te pasaron tienen sentido y sirven para que vos puedas servir a otros. En mí vos tenés sentido existencial. En mí vos tenés plenitud. Y Dios te llama advirtiéndote que fuera de Él no hay plenitud. No hay salvación y no hay plenitud. Pero en Él sí hay salvación, y sí hay plenitud, y sí hay sabiduría, y sí hay entendimiento de la vida. Sí hay lo que Dios quiere regalar a tu corazón. Sí hay paz. En Él tenés la vida eterna. Y esa vida eterna no comienza en el cielo. Comienza cuando te rendís a Él. En Él hay salvación. El salmista dijo, en Él hay plenitud de gozo. Creo que es el Salmo 16:11. Pero en Él está eso. Fuera de Él no. Fuera de Él no. Entonces, recordemos que Él nos diseñó para que encontremos nuestra plenitud en Él. Para que encontremos propósito en Él. Y en este pasaje tan cortito, vemos que parte de nuestro propósito es ser una piedra viva, igual que Jesús. Ser despreciados por los hombres, pero elegidos por Dios, igual que Jesús. Y ser sacerdotes santos dedicados a Dios, igual que Jesús. Tu propósito existencial es hacerte más parecido a Jesús. Ser más parecido a Jesús, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Te invito a orar en el lugar en el que estás. Pero vamos a orar para finalizar.